Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar con la formulación y nomenclatura de compuestos binarios. Para formular compuestos binarios, lo primero que tenemos que saber es que en la fórmula de un compuesto binario, los elementos constituyentes se escriben de derecha a izquierda, según el siguiente orden. Empezamos por la columna de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ástato. Luego seguiríamos por el oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Luego iría el hidrógeno, que va entre las columnas 16 y la 15. Y luego el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Es decir, en un compuesto de dos elementos del mismo grupo, se escribe a la izquierda siempre el que está más abajo en la tabla periódica. Cuando el compuesto binario está formado por un metal y un no metal, el metal irá siempre a la izquierda en la fórmula y el no metal a la derecha. Sabemos que en cualquier compuesto químico, el elemento situado más a la derecha es el que tiene el número de oxidación negativo y el otro elemento va a tener un número de oxidación positivo. Esto es así para todos los elementos, salvo para el oxígeno, que siempre es negativo, salvo en su combinación con el flúor. Por ejemplo, en este caso, el elemento con número de oxidación negativo sería el situado más a la derecha, es decir, el cloro. El cloro tiene el único número de oxidación negativo, es 1 menos. Y hay dos cloros, ¿verdad? Por este subíndice. Pues 2 por menos 1 es igual a menos 2. Por lo tanto, el elemento situado más a la derecha debe de contrarrestar esta carga negativa. Por tanto, tendrá que, para contrarrestar la carga negativa, como solo hay un cloro, no hay subíndice, 1 por 2 es 2. Y esto tiene que sumar 0, porque todo compuesto químico es neutro, salvo los iones. Ahora bien, si aparece el oxígeno, recordad que siempre él es el que tiene el número de oxidación negativo, aparezca donde aparezca. Por lo tanto, el oxígeno aquí tiene número de oxidación menos 2, 5 por menos 2 es menos 10, el bromo tendrá que ser positivo. Y el único caso en el que el oxígeno presenta número de oxidación positivo es en su combinación con el flúor, que es el elemento más electronegativo y siempre tiene menos 1 de número de oxidación. Para determinar el número de átomos de cada elemento en el compuesto, se intercambian los números de oxidación sin el signo. El número siempre es positivo y el 1 no se escribe. Y si el número de los dos elementos, el número de átomos, es divisible entre un mismo número, en general se simplifica. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se intercambian? Pues realmente es como consecuencia de que el número de oxidación, la suma de los números de oxidación tienen que ser 0. Para los compuestos binarios, los óxidos, los hidruros, las sales binarias, etc., y también para los hidróxidos, se recomienda fundamentalmente utilizar la nomenclatura de composición, llamada también estequiométrica. Según esta nomenclatura, se nombra primero el elemento que va a la derecha en la fórmula, terminado en uro, salvo si es oxígeno, que no se acaba en uro, sino que se dice óxido. A continuación, la preposición de y el nombre del elemento que se escribe a la izquierda en la fórmula. En cuanto al elemento situado más a la derecha, recordemos que este es el que lleva el número de oxidación negativo. Ese elemento se acaba su nombre en uro, salvo en el oxígeno, que sería óxido, con el número de oxidación negativo menos 2. En los demás hay que cambiar el nombre añadiéndole la terminación uro, aunque a veces el cambio quita algunas letras. Por lo tanto, es importante saberse los nombres específicos de cada uno de esos elementos cuando actúan con número de oxidación negativo, es decir, cuando están a la derecha. La proporción en la que aparecen los átomos en la fórmula molecular se puede indicar de tres maneras. La primera de esas formas consiste en añadir prefijos que digan cuántos átomos hay de cada tipo. La segunda, el nombre del elemento situado a la derecha acabado en uro o óxido de, y después de poner el nombre del elemento situado más a la izquierda, poner entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación de ese elemento a la izquierda, en el caso únicamente de que tenga más de uno, si solo tiene uno no. Con números de carga habría que poner en vez del número de oxidación de ese elemento el número de carga. Para no liarnos, diremos que cuando el elemento es monoatómico, cuando solo está formado por un átomo, no hay más de un átomo, pues el número de carga va a coincidir con el número de oxidación. Por tanto, para no liarnos, vamos a suponer que el primer elemento, el elemento a la izquierda, es un único elemento, no es un catión poliatómico, con lo cual
el número de carga y el número de oxidación del elemento coincidirían. Para cualquier compuesto, si solo hay un elemento, no hay ningún problema. El problema es que sean varios elementos, varios átomos distintos. Entonces sí sería el número de carga, que sería la carga del ion. Pero si solo es uno, pues coincidiría con el número de oxidación de ese elemento. En cuanto a los prefijos, dependiendo del número de átomos, cogeríamos el prefijo. Para uno normalmente no se pone nada. Nunca se pone si es prefijo 2 y si es prefijo 1 ya veremos que solamente en un caso especial. Y en los demás habría que poner el nombre del prefijo de acuerdo al número de átomos que tengamos. El prefijo para un átomo, mono, se omite siempre. Para el prefijo 2. Para el prefijo 1 también se omite, salvo un caso. En el caso que solo haya un átomo de cada elemento, que el compuesto sea del tipo MX, un átomo de cada elemento, y que el elemento a la izquierda, es decir, M, tenga más de un número de oxidación positivo. En este caso sí que hay que poner el mono. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos CO. Si el oxígeno tiene el número de oxidación negativo menos 2, el carbono tiene que tener el más 2 para que sea neutro. Pero el carbono tiene más 2 y más 4. Hay un átomo de cada tipo, pero aquí sí hay que poner mono, indicando que el carbono tiene más de un número de oxidación, monóxido de carbono. En este segundo caso igual, el cobre tiene números de oxidación más 1 y más 2. Luego tiene más de 1 y hay un átomo de cada uno, pues monohidruro de cobre. En este caso no hay que poner el mono, porque el zinc solo tiene un número de oxidación positivo, el más 2. Más 2 y menos 2, 0. Luego este sería óxido de zinc y estaría incorrecto decir monóxido de zinc. Aquí, sin embargo, sí que habría que decir monóxido de mercurio, porque el mercurio no solo tiene un número de oxidación, que es el más 2, que es el que usa aquí, sino que también tiene el más 1. Luego hay que decir monóxido de mercurio. Por último, en este caso no hay que decir el monóxido, el prefijo mono, porque el magnesio solo tiene un número de oxidación, que es el más 2, que es el que usa aquí. Los compuestos binarios del oxígeno con los halógenos solo se van a nombrar con prefijos, no se va a usar ninguna de estas nomenclaturas. Recordemos que el oxígeno sería el que tendría el número de oxidación negativo, salvo que estuviera el flúor, pero que el elemento más a la derecha sería ahora el halógeno, y habría que acabar el nombre del halógeno en uro. Por tanto, esta nomenclatura ni estas se pueden usar cuando tenemos combinaciones de el oxígeno con halógeno. Por ejemplo, O7Cl2 sería dicloruro de heptaoxígeno. O3Br2 dibromuro de trioxígeno. OF2 difluoruro de oxígeno. En los dos primeros casos, aquí sería el oxígeno el que tendría el número de oxidación negativo. Sin embargo, se nombran con el halógeno acabado en uro porque es el que está más a la derecha, aunque tenga número de oxidación positivo. Sin embargo, en el último caso, sí que sería el flúor el que tiene el número de oxidación negativo porque es el más electronegativo, y el oxígeno sería el único compuesto en el que el oxígeno tendría número de oxidación positivo más 2. Vamos a hacer una serie de ejemplos. En el primero, el oxígeno es el situado más a la derecha y el que tiene número de oxidación negativo. Luego, esto sería un óxido de y potasio. Aquí solo sería óxido de potasio, no hay que poner el número de oxidación puesto que solo tiene uno, y con prefijo óxido de dipotasio. Así. El siguiente, el oxígeno sería el más electronegativo, el que está situado a la derecha, menos 2. 3 por menos 2 es menos 6. ¿Por qué número tengo yo que multiplicar 2 para que me dé más 6? Pues por 3. Luego sería trióxido de dihierro. Con número de oxidación sería óxido de hierro 3, sin espacio. Y con número de carga, pues es poner el mismo 3, pero en número arábigo, es decir, en número normal, como los conocemos. 3 y luego la carga, 3 más. El Ag2S, el azufre, número de oxidación negativo, que es menos 2. ¿Cuántas platas tengo yo que poner para que sumen más 2? Pues 2 por más 1, más 2. La plata solo tiene número de oxidación 1. Luego sería sulfuro de diplata, o bien sulfuro de plata en ambos casos, puesto que la plata solo tiene un número de oxidación y si solo tiene uno no se pone. En el caso de la OH tendríamos que el hidrógeno, número de oxidación menos 1, y el oro, para que sea 0, tiene que ser más 1. Como el oro tiene más 1 y más 3, hay que poner el prefijo mono.
monohidruro de oro, o bien hidruro de oro 1 o hidruro de oro 1+. Vamos a ver ahora si somos capaces de formular estos compuestos binarios. Para un momentito el vídeo, intenta hacerlo y ahora lo corregimos. Bien, el primero, solo hay un átomo de cada tipo, pero no se pone el mono porque el calcio solo tiene un número de oxidación, +2. Óxido de calcio, y con números de oxidación o con números de carga también, porque solo hay un número de oxidación positivo del calcio. Este, dinitruro de trihierro o nitruro de hierro 2, recordemos que si el negativo es el nitrógeno, que es -3, 2 por -3 es -6, ¿por qué número hay que multiplicar 3 para que me dé +6? Pues por +2. Luego el hierro es, en este compuesto, hierro 2, nitruro de hierro 2 o nitruro de hierro 2+. En el siguiente tendríamos que el carbono, como es negativo porque es el más a la derecha, sería -4. Luego el estaño, como los dos estaños tienen que sumar +4, tendría que ser el estaño +2. 2 por +2 es +4, -4, 0. Luego sería el carburo de diestaño, o bien carburo de estaño 2 o carburo de estaño 2+. El FeO, evidentemente el oxígeno negativo -2, para que sea neutro el hierro tiene que ser +2. Tenemos un elemento de cada, y aquí habrá que poner el mono, ¿sí o no? Pues sí hay que ponerlo porque el hierro tiene +2 y +3. Dos números de oxidación, luego monóxido de hierro, óxido de hierro 2, porque el hierro tiene 2 y 3, o óxido de hierro 2+. Vamos a ver ahora otros ejemplos, lo mismo, para un momentito, y ahora los corregimos. Tendríamos trihidruro de aluminio, hidruro de aluminio, hidruro de aluminio. El aluminio solo tiene número de oxidación +3. En el cobalto sería +3 y el selenuro -2. El selenuro es el más electronegativo, el que está a la derecha. Triselenuro de dicobalto, o selenuro de cobalto 3 o selenuro de cobalto 3+. Aquí tenemos que el azufre tendría el número de oxidación negativo -2 y el hidrógeno el +1. Sería sulfuro de dihidrógeno, y en los otros dos casos sulfuro de hidrógeno, porque el hidrógeno solo tiene un número de oxidación positivo que es +1. Y abajo, pues cloruro de hidrógeno en todos los casos. Bien, vamos a hacer ahora esta lista nuevamente para el vídeo y ahora los corregimos. Bien, aquí tenemos los compuestos. Vamos a poner todos los números de oxidación de todos los elementos de cada uno. Serían los números de oxidación negativos, y ahora para los números de oxidación de los elementos a la izquierda, pues recordemos que la suma de todos los números de oxidación tienen que sumar 0. Luego tendríamos eso. Y los nombres con prefijos: el primero, trihidruro de níquel, hidruro de níquel 3 o hidruro de níquel 3+, mononitruro de hierro, porque el hierro tiene más de un número de oxidación, +2 y +3, nitruro de hierro 3 o nitruro de hierro 3+. Pentacloruro de fósforo, cloruro de fósforo 5 o cloruro de fósforo 5+, y aquí sería dióxido de carbono o óxido de carbono 4. 2 por -2, -4. El carbono tiene que ser +4. U óxido de carbono 4+. Bien, vamos a completar ahora esta lista para el vídeo y ahora lo vemos. En el primero nos encontramos NH4, que es un catión poliatómico, que se llama amonio, NH4+. No confundir con amoníaco, que como veremos es un hidruro. NH4+. Esto actúa como si fuera cualquier catión, como si fuera el litio más, o el potasio más, o el sodio más. Luego sería cloruro de amonio en todos los casos. En el siguiente compuesto tendríamos que el elemento más electronegativo sería el oxígeno. Pero como acaba en cloro, pues sería dicloruro de pentaoxígeno. Recordemos que en este caso estas dos nomenclaturas no se podían usar, solo la de con prefijos, en el caso de que el oxígeno estuviera con halógenos. Y en los demás compuestos, pues ya hemos puesto los números de oxidación de todos. Este sería monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno 2 o óxido de nitrógeno 2+, arsenuro de galio en todos los casos, puesto que el galio solo tiene un número de oxidación positivo, +3, y aquí 2 por -2 es -4, el plomo tiene que ser +4, disulfuro de plomo 4 o sulfuro de plomo 4+. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.